Muy buenas noches a todos los suscriptores que se conectan a nuestro canal Coricancha Investigaciones desde los lugares de Latinoamérica y el mundo entero. Hoy venimos con un tema que fue escrito por Karl Brugger, un escritor alemán, que se llama La Crónica Kakor. Les traemos hoy la primera parte. Vamos a ver que después de que salió este libro se hicieron muchas películas, ¿no? Y la gente dice que son mitos y leyendas, pero empezando a conocer hoy en día se han descubierto muchos hallazgos que dicen que esto era real. Entonces hoy les traemos la primera parte de las crónicas de Akakor, para que vamos mirando qué pasó en esos tiempos y qué está pasando en estos tiempos de ahora. Porque las crónicas de Akakor hablan de un periodo en la historia desde hace aproximadamente 15.500 años atrás, donde llegaron desde otras constelaciones. Unos maestros antiguos, decían ellos, a enseñarle a estas tribus cómo defenderse y cómo empezar a cultivar la tierra. Entonces, hoy les traemos esto, la crónica Akakor, primera parte. Empecemos. Entonces nos dice que la crónica Akakor hablan del primer libro, que es el libro del jaguar, ¿no? Y ellos nos dicen que el jaguar es el rey de las selvas de Sudamérica. Dice que este es el jaguar, potente en su salto y poderoso en su zarpa. Es el señor de los bosques. Todos los animales son sus súbditos. No tolera la resistencia. Terribles son sus castigos. Destruye al desobediente y devora sus carnes. Cuando hemos visto videos del jaguar, que es tan poderoso y sus garras son tan poderosas y sus mandíbulas, es el rey de nuestras selvas suramericanas, vemos que es capaz de cazar hasta en el agua, ¿no? Se puede sumergir de 2 a 3 minutos en el agua y caza hasta cocodrilos. Entonces, por eso nos habla este primer libro del jaguar. Pero no del animal, nos habla de la fuerza que tenían ellos y utilizaban ese jaguar como la fuerza que tenían estos aborígenes antiguamente para poder pelear contra la naturaleza y contra todo lo que se iba a venir. Entonces, empecemos con el territorio de los dioses. Los maestros extranjeros que llegaron de Esberta. Esberta era una constelación que nos dicen ellos que era muy lejos de este planeta, pero que cada 6.000 años se alineaba con nuestro planeta y ellos volvían cada 6.000 años. Nos dicen la crónica Akakor da testimonio de la historia del pueblo más antiguo del mundo. Pues aquí nos dicen en el libro que ellos son el pueblo más antiguo del mundo, pero ya sabemos que hubo anteriormente otros pueblos como los Hopi más antiguos que ellos. Desde sus comienzos en la hora cero, cuando los maestros antiguos nos dejaron, hasta los tiempos presentes, cuando los blancos bárbaros, ellos les llaman blancos bárbaros a nosotros, ¿no? A los que pueblan ahora esta parte de Brasil. Están tratando de destruir nuestro pueblo. Explica el testamento de los padres antiguos y escribe el origen del tiempo, cuando mi pueblo era el único que poblaba el continente y el gran río fluía en otra dirección, cuando el país todavía era llano y liso. Todo está escrito en la crónica, la historia de mi pueblo, desde que los dioses partieron en la hora cero y que corresponde al año 10.481 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros. Entonces nos dicen que ese fue un tiempo, aquí podemos ver en el mapa, que Sudamérica era lisa, ¿no? No estaba aquí esta cordillera que va por aquí, que es la cordillera de los Andes. Más adelante vamos a ver cómo se formó esa cordillera, que hoy es la que tenemos aquí. Era liso y que tenían aquí Akakor, tenían varias ciudades, Tiahuanaco, Acaín, que eran las principales. Entonces todo era liso y ellos vivían en esa parte de ese, y el gran río fluía al contrario, ¿no? No como fluye ahora los ríos que corren, el Orinoco, el Magdalena y el Amazonas, que corren en sentido contrario. Entonces ellos nos hablan que la crónica de Akakor da testimonio de ese tiempo donde ellos vivían allí, ¿no? Y nos dicen que los maestros extranjeros que llegaron de Esberta, y nos hablan de un tiempo, ¿no? Estos tiempos, pues, el libro nos dice que son 600.000 años antes de Cristo hasta el 10.481, pero se puede modificar, ¿no? No es que sea ese tiempo correcto, ¿no? Pero pues en el libro nos hablan de allí. Cuando nosotros empezamos a ver la historia del planeta, pues los tiempos se asimilan mucho, ¿no? No es que seamos que ese tiempo sea exacto, ¿no? Dice, esta es la historia de los senadores escogidos. Es el comienzo. Todo era el caos. El hombre vivía como los animales, sin razón y sin conocimiento, sin leyes y sin cultivar la tierra, sin vestirse y sin siquiera cubrir su desnudez. No conocía los secretos de la naturaleza. Vivía en grupos de 2 o 3, cuando un accidente los había juntado, en cuevas o en hendiduras de las rocas. Los hombres caminaron en todas las direcciones, hasta que los dioses llegaron, ellos trajeron la luz. Esto se asemeja aquí mucho, pero le damos cuando los hombres empezaron en el primero y el segundo día de creación. Esto lo tenemos en el canal, ¿no?
Cuando ustedes revisan nuestro canal que tienen primero y segundo día de creación, pues ahí vemos cómo en el primer día de creación los hombres caminaban, empezaban solos, ¿no? Empezaban a cazar solos y después se empezaron a unir en grupos y en manadas, pero no tenían el conocimiento de las leyes, ¿no? Por eso los invitamos al canal primero y segundo de creación, para que es muy acorde con lo que estamos hablando aquí. Entonces, según la tradición, debió ocurrir 3.000 años antes de la hora cero, 13.000 años antes de Cristo, según el calendario de los blancos bárbaros. Aquí nos están hablando de los maestros extranjeros que llegaron de Esparta, ¿no? Súbitamente unas brillantes naves doradas aparecieron en el cielo. Enormes chorros de fuego iluminaron la llanura. La tierra se estremeció y el trueno retumbó sobre las colinas. El hombre se inclinó, lleno de veneración, ante los poderosos extranjeros que llegaron para tomar posesión de la tierra. Entonces aquí nos hablan que en ese tiempo, aproximadamente 15.500 años atrás, de esta colación de Esparta, llegaron poderosas naves, ¿no? Y llegaron a este territorio. Y que nuestros antiguos aborígenes, que eran los Ugo-Mongolanes en el tiempo, pues se inclinaron a estos poderosos extranjeros que llegaron a la tierra a tomar posesión de ella. Dice que los extraños dijeron que procedían de un lugar llamado Esparta, un remoto mundo situado en las profundidades del universo, en el que vivían sus antepasados y el que habían partido para llevar el conocimiento a otros mundos. Dicen nuestros sacerdotes que era un poderoso imperio formado por muchos planetas, tan numerosos que ambos mundos, el de los maestros antiguos y el de la misma Tierra, se encuentran el uno al otro cada 6.000 años. Es entonces cuando regresan los dioses. Entonces nos dicen que estos poderosos extraños, que eran muy parecidos a ellos, llegaron de esta colación Alberta y que vinieron desde las profundidades del universo a enseñarle todos los conocimientos que ellos conocían. Dice que con la llegada a nuestro mundo de los extraños visitantes se inició la Edad de Oro. 130 familias de los padres antiguos vinieron a la Tierra para liberar al hombre de la oscuridad. Acuerden que el hombre estaba en un proceso de ascenso no espiritual y que estaba aprendiendo, pero ellos llegaron a enseñarle cosas como plantar, cómo cultivar, cómo agruparse y cuáles eran las leyes universales, que es las que se están manejando ahora, y que pues los hombres, muchos por no conocerlas, pues violamos esas leyes. Entonces, estos visitantes que llegaron de esta constelación escogieron a Sudamérica más que todo y a esta parte donde llegaron a Brasil para enseñarle a estos antiguos aborígenes todas sus leyes y cómo se formaba o cómo empezaba el ascenso espiritual del ser humano. Los maestros extranjeros que llegaron de Esparta, dice, en su aspecto físico, los extraños de Esparta apenas se diferenciaban del hombre. Tenían cuerpos agraciados y la piel blanca, sus notables rostros enmarcados por un fino pelo negro azulado. Una poblada barba cubría el labio superior y el mentón. Al igual que los hombres, eran criaturas vulnerables, de carne y de hueso. Eran igualitos, parecidos a nosotros. La diferencia es que eran blancos y más altos que ellos, ¿no? Con una poblada barba. Aquí les tenemos más o menos cómo era la foto, cómo eran ellos, ¿no? Y allí cómo eran altos, blancos y tenían una poblada barba negro azulada que les cubría el mentón. Al igual que los hombres, eran criaturas vulnerables de carne y hueso. Pero el signo decisivo que distinguía a los padres antiguos de los hombres eran los 6 dedos en cada una de sus manos y los 6 dedos en cada uno de sus pies. Constituyó la característica de su origen divino, ¿no? Pues aquí en este libro se habla de que ellos tenían 6 dedos en las manos y 6 en los pies. Que esa era la única diferencia que los hacía distinguir de los pobladores de este planeta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les digo el dibujo de los 6 manos en los pies. Esto es una consistencia, ¿no? Porque aquí en este planeta han nacido niños con 6 dedos en las manos y en los pies. Poquitos, pero sí lo hay. Entonces, nos dice que ellos escogieron unas tribus escogidas, ¿no? Ellos llevaron al hombre desde la oscuridad hasta la luz. Antes de que los extraños de Esparta llegaran, los hombres vagaban como niños que no pueden encontrar sus hogares y cuyos corazones no conocen el amor. Por eso aquí les traemos aquí, como en el canal tenemos primero y segundo día de creación, así era el hombre. Vagaba errante y todavía no conocía cómo agruparse, ni empezaron a cazar por la comida, ¿no? Pero ellos llegaron y les enseñaron las leyes, que una de las principales leyes es el amor, ¿no? La paz y la armonía en un perfecto equilibrio. Esto fue lo que empezaron a enseñar ellos. Dice que esos hombres recogían raíces, bulbos y frutas que crecían salvajes, vivían en cuevas y en agujeros en el suelo, disputaban con sus vecinos por el botín cazado. Pero entonces llegaron los dioses e instituyeron un nuevo orden en el mundo. Enseñaron a los hombres a cultivar la tierra y a criar animales. Les enseñaron a tener la tela y asignaron hogares permanentes a las familias y a los clanes. Así nacieron las tribus. Entonces, aquí vemos que aquí los hombres
Ellos llegaron y les enseñaron, ¿no?, a unirse en tribus, a criar los animales, a cultivar la tierra, todo esto porque el hombre todavía no sabía eso. Entonces ya vemos cómo estos extraños extranjeros que llegaron de esta constelación escogieron a estas tribus escogidas y llegaron aquí más que todo al Amazonas brasileño, y a estas tribus les enseñaron todo lo que ellos sabían, ¿no?, paulatinamente, poco a poco. Entonces los dioses fundaron una nueva tribu y les dieron el nombre de Uga Mongulala, o sea, de todos los que habían aquí en el Brasil, que eran aproximadamente, dice el libro, 362 millones de aborígenes. Ellos escogieron 2 millones para enseñarles a ellos todo esto y los demás, y que ellos les enseñaran a los demás. Entonces dice que a esa tribu le pusieron un nombre que se llama Uga Mongulala, que en el lenguaje de los blancos bárbaros significa tribus escogidas o aliadas. Y como una muestra de su alianza eterna, se emparejaron con sus servidores. O sea, que fuera que les enseñaron todos los conocimientos que ellos traían, se mezclaron, se unieron con ellos, les dejaron una semilla para que fuera una raza más fuerte. Por tanto, y hasta hoy en día, los Uga Mongulala se parecen físicamente a sus divinos antepasados. Son altos, sus rostros se caracterizan por un pómulos salientes, una nariz nítidamente delineada y unos ojos almendrados. La única diferencia con los dioses las constituyen los 5 dedos de los mortales en las manos y en los pies. Entonces que se descubrió en el Brasil que esta tribu de los Uga Mongulala era la única tribu del Brasil de color blanco, ¿no? Eran blancos y altos como ellos, con el pelo negro, y lo único es que no les crecía la barba, pero eso ya se da cuenta. Vamos a ver este video, cómo ellos llegaron aquí, les enseñaron y se mezclaron con ellos. Los dioses escogieron a sus servidores para que vivieran con ellos y les transmitieron sus conocimientos, llegando a fundar la tribu de los Uga Mongulala, que se traduce como las tribus escogidas aliadas. Y como una muestra de su alianza eterna, se mezclaron con sus servidores. Así, los Uga Mongulala se parecen físicamente a sus divinos antepasados, pero sin los 6 dedos en manos y pies. Con sus conocimientos, construyeron primero Acanis, primera fortaleza, situada en México, después Acacor, segunda fortaleza, y por último Acajim, tercera fortaleza. Acacor está situada sobre un valle elevado en las montañas en la zona fronteriza entre los países llamados Perú y Brasil. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Salacere, en las zonas altas del Gran Río, Tiahuanaco, sobre el Gran Lago, y Manoa, en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Uga Mongulala. En el centro se levantaba una gigantesca pirámide, y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma, en la que los dioses celebraban extrañas ceremonias desconocidas para la tribu. Aquí podemos ver con este video que ellos construyeron este poderoso imperio, ¿no? Pero que tenían otras construcciones que hoy en día ya la gente las conoce, que eran las residencias de estos maestros que llegaron, ¿no?, desde Esparta, ¿no? Y que allí hacían sus, pues no rituales, ¿no? Hacían sus conocimientos, pues terminaban en rectángulo, ¿no?, estas pirámides, ¿no? Y se conectaban desde el mundo donde ellos venían. Entonces, que era un lugar, dicen ellos, que era, los Uga Mongulala no podían subir allá todavía, porque no tenían el conocimiento ni las leyes para poder aprender esto. Eso viene después. Dice que los extraños de Esparta fundaron un poderoso imperio con sus conocimientos. Su superior sabiduría y sus misteriosas herramientas les fue fácil modificar la tierra según sus propias ideas. Dividieron el país y construyeron caminos y canales. Sembraron nuevas plantas que el hombre desconocía. O sea que con sus poderosas naves que tenían y sus conocimientos y herramientas, pues construyeron todo este imperio, ¿no? Y fundaron caminos en piedra. Ahora podemos saber que esos caminos todavía, por más que todos los de los incas, están todavía. Y sabemos quién los hizo y cómo los hicieron. Ellos tenían todo el conocimiento para hacerlo. Y todo este conocimiento se lo fueron pasando a estos antiguos aborígenes. Y hay plantas que el hombre desconocía. Enseñaron a nuestros antepasados que un animal no solo es una presa, sino que asimismo puede ser una valiosa producción e indispensable contra el hombre. Con mucha paciencia impartieron los conocimientos necesarios para que el hombre pudiera arrancar los secretos de la naturaleza. Entonces, que ellos fueron muy pacientes, ¿no? Como dice el libro, que llegaron aproximadamente 15.000 años antes de atrás
y se fueron en el año 10.481. Entonces ellos estuvieron mucho tiempo, aproximadamente casi 4.000 años, enseñándoles todo esto a estos aborígenes y dejándoles este legado, para que ellos aprendieran todo lo que hoy en día sabemos, muchos, de la naturaleza, de las plantas que son las que verdaderamente sanan, y muchos animales que los tenemos que proteger y que están con nosotros para, por ejemplo, darnos un sustento, solamente para eso y para poder sobrevivir. Entonces que ellos construyeron este poderoso imperio que llamaron el Imperio de Piedra. Es que Acacor, la capital del territorio, fue construida hace 14.000 años por nuestros antepasados, con la guía de los maestros antiguos. También el nombre procede de ellos. Aca significa fortaleza y Cor significa dos. Acacor es la segunda fortaleza. O sea, aquí mostramos algo así. Este dibujito no es que esto sea Acacor, ¿no? Sino el que hemos encontrado y hemos visto para que la gente tenga una idea de cómo era Acacor. Es la segunda fortaleza. Nuestros sacerdotes hablan así mismo de la primera fortaleza, Acanis. Aquí la podemos ver, ¿no? Acanis estaba situado sobre un estrecho istmo, en el país que llaman México, en el lugar donde los dos océanos se tocan. Y Acaín, la tercera fortaleza, no es mencionada por la crónica hasta el año 7315. Está situada sobre un valle elevado en las montañas, en las zonas fronterizas entre los países llamados Perú y Brasil. O sea que ellos tenían tres fortalezas, Acacor, Acanis y Acaín, donde los maestros antiguos eran los que vivían, ¿no? En diferentes partes del territorio, México, en Brasil y en las fronteras de Brasil y en las fronteras entre Brasil y Perú. Entonces vemos que construyeron este poderoso imperio de piedra con todo lo que ellos sabían, ¿no? Y con todas las herramientas que ellos traían de donde venían. Entonces dije, toda la ciudad está rodeada por una gran muralla de piedra con 13 puertas. Aquí están hablando de Acacor, ¿no? Estas son tan estrechas que únicamente permiten el acceso de las personas de una en una. Acacor está dispuesta en rectángulos. Dos calles principales que se cruzan dividen la ciudad en 4 partes, que corresponden a los 4 puntos universales de nuestros dioses. Entonces, ellos siempre, como las pirámides mayas y las pirámides de los incas y de los aztecas, terminaban en rectángulo, ¿no? Aquí ya sabemos que eso depende de los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. Y también de los 4 seres vivientes que hemos parecido aquí, apuntaban hacia esas constelaciones que nos dieron todo el conocimiento y de donde estos maestros antiguos llegaron, ¿no? A visitarnos y a enseñarnos todo lo que ellos sabían, para que nosotros podamos tener el ascenso espiritual que hoy muchos poseen y que otros tienen que alcanzar. El edificio más impresionante de Acacor es el Gran Templo del Sol. Ellos hablan siempre de un Gran Templo del Sol, porque de ahí viene la luz, de ahí viene el conocimiento. Los incas también tenían un Gran Templo del Sol, que también fue destruido. Allí construyeron una iglesia hoy. Usted lo puede ver en Cuenca. Sus paredes exteriores están desnudas y fueron construidas con piedras artísticamente labradas. El techo está abierto de modo que los rayos del sol naciente puedan llegar hasta un espejo de oro. Entonces nos dicen que este gran templo del sol, que era el más alto de ellos, las paredes eran descubiertas, todo estaba descubierto para que el sol llegara, y en el centro tenían un espejo de oro cuando llegaba el sol, y ahí salía la luz en todas las direcciones, ¿no? Más adelante vamos a ver que ellos usaban muchos espejos, ¿no? Para traer la luz tanto de día como de noche, tanto de oro como de plata. Espejos muy poderosos. Hoy en día utilizamos la energía eléctrica, hay muchas clases de energía, pero ellos utilizaban otras clases de energía que no contaminaban. Entonces aquí vemos el mapita de cómo era Acacor, cómo en ese tiempo era Acacor, ¿no? Que nos muestra el libro. Entonces sigamos con el imperio de piedra. Durante el reinado de nuestros maestros antiguos, otras 27 ciudades de piedra rodeaban Acacor. Afuera de que tenían esas ciudades, hicieron 26 ciudades, de piedra rodeaban Acacor. Las mayores eran Umbaya y Patite, en el país llamado Bolivia, Emín en las zonas bajas del Gran Río, y Gadira en las montañas del país llamado Venezuela, todas ellas destruidas por la primera gran catástrofe. O sea, es que esas 26 ciudades que ellas construyeron alrededor de Acacor, en toda lo que hoy en día es Sudamérica o Latinoamérica para otros, fueron destruidas por una gran catástrofe. Ellos hablan de la primera gran catástrofe. Pues ahora vamos a saber más adelante cómo ocurrió y por qué ocurrió esa primera gran catástrofe para ellos en ese tiempo, ¿no? Que ocurrió 13 años después de la partida de los dioses. Los padres antiguos eligieron 13 recintos religiosos sagrados: Talacere en las zonas altas del Gran Río, Tiahuanaco sobre el Gran Lago y Manoa en las llanuras elevadas del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos
y un lugar prohibido para los Ugu Mongulala. Como ya vimos, ellos tenían también sus residencias donde ya venían y eran sus lugares sagrados, ¿no? Donde ellos se conectaban con sus antepasados de donde provenían. Y hoy en día, pues, aunque hoy en día vemos que Tiahuanaco y Salaceres ya ha sido descubierta, pero está en ruinas, ¿no? Dice que esos lugares y estas 26 ciudades que construyeron ellos alrededor de estos templos que eran los de ellos, pues fueron destruidas por una primera gran catástrofe. Vamos a ver cómo se originó y por qué, y qué pasó en ese tiempo en la tierra. Sigamos hablando del Imperio de Piedra. El edificio principal estaba rodeado de pirámides más pequeñas interconectadas por columnas y más allá sobre unas colinas creadas artificialmente. Se situaban otros edificios decorados con láminas que resplandecían. Cuentan los sacerdotes que con la luz del sol naciente, las ciudades de los dioses parecían estar en llamas. Estas radiaban una misteriosa luz que se reflejaba en las montañas nevadas. O sea que como utilizaba muchos espejos, estas ciudades se veían con una claridad impresionante y parecía que estuvieran en llamas, ¿no? Aquí podemos ver aquí la fotico de cómo más o menos eran estas construcciones. Muy bonitas, muy antiguas y muy poderosas. Todo esto lo construyeron eso. Entonces, después de que construyeron externamente estas tres ciudades que rendían culto y estas 26 ciudades alrededor de estos templos, construyeron unas residencias subterráneas, ¿no? Que hoy en día pues se habla mucho, pero todavía no se han podido encontrar. Pero que hay atisbos de que sí hay gente que ha estado allá. Entonces, tenemos 13 ciudades profundamente ocultas en el interior de la montaña llamada los Andes, que hoy se conoce, ¿no? Su plan corresponde al de la constelación de Esberta, ¿no? Estas 13 ciudades que hicieron ellas internamente eran igualitas a de donde ellos venían, ¿no? El lugar Esberta, aquí podemos ver aquí la foto, donde Esberta, aquí está la constelación de este gran sol y estos 12 planetas que quedan alrededor de este gran sol que gira, de esa constelación. Parecido hoy aquí en la Tierra, ¿no? Que tenemos nuestro gran sol y alrededor de este sol giran 12 planetas. Lo que pasa es que todavía no se han descubierto otros, pero son 12 planetas. Entonces, es muy parecido. Entonces, en el centro se sitúa Kakor, inferior, la ciudad edificada sobre una cueva gigantesca, hecha por el hombre. Las casas dispuestas en círculos y rodeadas por una muralla meramente decorativa, flanquean el gran templo del sol, que se destaca en el centro, al igual que Kakor superior. La ciudad queda dividida por dos calles que se cruzan correspondiendo a las 4 esquinas de la Tierra y a los 4 lados del universo. O sea, que lo que hicieron externamente también lo hicieron internamente por el más pequeño, ¿no? Ya no construyeron 26 ciudades y eran 3 grandes templos, sino que tenían un templo que era el gran templo del sol, Kakor, y era el edificio más grande, y alrededor esas 12 ciudades. Entonces, ya sabemos que eso proviene de las leyes. Más o menos esto nos habla también la Biblia en el Apocalipsis, que hay una gran ciudad, ¿no? Que es la Nueva Jerusalén, donde tiene 12 entradas. Entonces es más o menos cuando después vamos a ver y que les traemos otras conferencias que es igual a esas leyes que ellos manejaban, que es las que el ser humano tiene que empezar a manejar en este planeta. Si queremos seguir ascendiendo aquí, tenemos que empezar a conocer las leyes, que es el amor, la paz y la armonía en un perfecto equilibrio. Pues sigamos. Seguimos hablando de estas residencias subterráneas y nos dicen que el edificio más importante es el Gran Templo del Sol, cuyas torres sobresalen por encima de las residencias de los sacerdotes y sus servidores, del palacio del príncipe, de los alojamientos de los guerreros y de las modestas casas del pueblo. En el interior del templo hay 2 entradas a los túneles que unen a Kakor inferior con otras ciudades subterráneas. Estos tienen las paredes inclinadas y un techo plano. Los túneles son suficientemente grandes como para que 5 hombres puedan caminar erectos. Son necesarios varios días para llegar a cualquiera de estas ciudades desde Kakor. O sea que nos dicen aquí que el edificio más grande era el Gran Templo del Sol, ¿no? Y que tenían esas entradas, tenían entradas subterráneas. Tenían 12 túneles y cada túnel cabían personas normalmente erectas. Y que para ir de una ciudad a otra se necesitaban varios días. Entonces, aquí les hemos traído en el canal Coricancha Investigaciones. Aquí le hemos traído muchas conferencias, pero una de ellas es la entrada al Templo de Landa. ¿Cómo era la entrada al Templo de Landa? Y cuando ustedes van y buscan, y es muy acorde y parecido a esto, ¿no? Que la entrada al Templo de Landa también tiene esos túneles, ¿no?
donde hay que caminarlos. Entonces, es muy parecido. Las residencias subterráneas. 12 de las ciudades Akakor, Budu, Kis, Oda, Udi, Tanum, Tanga, Riño, Kos, Amán, Tal y Sicom están iluminadas artificialmente. O sea que este es el nombre de estas 12 ciudades que estaban iluminadas artificialmente, ¿no? Donde entraba la luz solar, pero por medio de espejos de plata y de oro se reflejaba la luz allá dentro de esas ciudades, ¿no? La luz cambia según la posición del sol. Solamente Mu, que aquí la podemos ver que era la más pequeña, es la 13ª y la más pequeña de las ciudades, tiene unas chimeneas que llegan hasta la superficie. Un enorme espejo de plata dispersa la luz del sol sobre el conjunto de la ciudad. Todas las ciudades subterráneas están recorridas por canales que traen el agua desde las montañas. Fuera de que esas ciudades subterráneas las proveían de luz por espejos, traían el agua de la montaña por canales subterráneos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño video para mostrarles cómo funcionaban internamente. Las estancias subterráneas están compuestas por 13 ciudades y unidas entre sí por túneles, ocultas en el interior de las montañas de los Andes y confeccionadas en imagen a la constelación de Sberta, el hogar de los padres antiguos. En el interior del templo hay 12 entradas a los túneles que unen a Akakor inferior con las otras ciudades subterráneas. Estos tienen las paredes inclinadas y un techo plano con una altura de 5 hombres, y serían necesarios varios días andando para alcanzar cualquiera de estas ciudades desde Akakor. Las 12 ciudades del interior de la Tierra están iluminadas artificialmente a través de espejos de plata, disponen de agua procedente de las montañas y en caso de emergencia, las residencias subterráneas pueden aislarse del exterior mediante grandes puertas de roca móviles. Los Uga Mongulala nada saben sobre la construcción de Akakor inferior. Su historia se pierde en la oscuridad del pasado. Aquí vemos que esos antiguos orígenes nada sabían de esta construcción subterránea, ¿no? Estos maestros antiguos hicieron estas construcciones subterráneas y después se las mostraron a ellas para que ellos se protegieran de la primera gran catástrofe que abre el libro, que es la que venía. Entonces, las residencias subterráneas. Nuestros maestros antiguos construyeron las residencias subterráneas de acuerdo con sus propios planes y leyes, ¿no? Que no nos fueron revelados. Desde aquí gobernaron su vasto imperio, un imperio de 362 millones de personas. En ese momento, aquí en estas vastas tierras de Latinoamérica, eran 362 millones de aborígenes, ¿no? De los cuales sacaron unos que fueron los Uga Mongulala y fueron las tribus elegidas, donde les enseñaron todo para que ellos después les enseñaran a las otras tribus. Entonces ellos gobernaban. Hoy en día somos 400 millones aquí en Sudamérica. Pues nos están diciendo que ya la comida se está escaseando, que muchas cosas. Y en el momento había comida para todos y vivían en una correspondiente paz y armonía. Dice que tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a sus puntos de destino sin velas y sin remos, tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras. O sea que estos maestros antiguos venían en unas poderosas naves, ¿no? Que hoy en día ya se están empezando a ver en este planeta. Ya no nos pueden ocultar que hay naves, tanto de los que nos vinieron a enseñar como de una raza que la va a hablar más adelante, que fue la que nos invadió en este planeta. Entonces dice que esas poderosas naves tenían unas piedras que eran poderosas, que se podían ver todo. Las montañas, los ríos, las ciudades, podían ver todo. Entonces, si nos vamos a un contactado que fue Enrique Castillo Ricón, que sacó un libro, La Gran Alborada Humana, ahí nos habla también que cómo él lo montaba en estas naves y que cómo eran estas naves y tenía más o menos lo que dicen allí. Entonces, y que no podían andar muy rápido con él, porque uno de ellos le dijo a Enrique, si movemos esta nave a más velocidad, cuando volvamos podemos llegar a 200 o 300 años después. O sea que vamos a ver que estas naves sí existen, ¿no? Y que hoy en día las estamos empezando a ver. Miremos el video que nos va a decir cómo funcionaba. Desde Akakor. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros. Naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos, tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos.
Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras. Pero lo más maravilloso de todo eran las residencias subterráneas. Y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo. Porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo Padre. Pero llegó el día en que los dioses abandonaron a los Uga Mongulala. En ese momento comienza el año cero de la crónica de su pueblo y también un periodo de oscuridad. Entonces aquí vemos cómo ellos tenían estas poderosas naves y les decían a ellos que ellos venían de la misma raza y linaje de ellos, que venían de la misma sangre. Esto lo podemos ver también en la Biblia, ¿no? Donde Pablo lo escribe, ¿no? Que nosotros venimos de una misma sangre y mismo linaje. Todos venimos del mismo Padre, ¿no? Aquí no hay nadie que venga diferentes y que sea diferente a otro. A excepción de una raza que salió de otras cosas que después lo vamos a ver. Entonces, todos venimos de la misma sangre y linaje. Aquí para poder entender esto, tenemos en nuestro canal algo que habla de los serviluces, de esa sangre que está dentro de nosotros y que es muy poderosa, que ellos desde hace mucho tiempo han querido robarnos, ¿no? Y han inventado cosas para quitarnos la sangre. Entonces, sigamos. Entonces, la hora cero, y ellos hablan de un tiempo, ¿no? 10.481 hasta el 10.468 a.C. Fueron 13 años que en ese tiempo los maestros antiguos se fueron. Hablan que ellos se fueron y en esos 13 años sucedieron muchas guerras en este planeta y una gran catástrofe. Entonces, de la partida de los maestros antiguos, Ina, nos marchamos. Ina era el príncipe de esa tribu de los Gumungulala. Nos marchamos a casa. Te hemos enseñado la sabiduría y te hemos dado buen consejo. Retornamos a casa. Nuestro trabajo está cumplido. Nuestros días están completos. Consérvanos en tu memoria y no nos olvides, porque somos hermanos de la misma sangre y tenemos el mismo Padre. Regresaremos cuando estés amenazado. Mas ahora toma las tribus escogidas y condúcelas al interior de las residencias subterráneas para protegerlas de la catástrofe que se avecina. Entonces ellos aquí se despidieron de Ina, el príncipe, y les dicen que les enseñaron todo, que guarden todo en su memoria y que les enseñen ellos a los demás. Y que vayan a las residencias subterráneas, que aquí podemos ver el dibujito que aparece en el libro, para protegerse de una gran catástrofe que se avecina, ¿no? Ellos sabían que venía una gran catástrofe, pero el tiempo a ellos aquí ya se les acabó, porque estos maestros antiguos que llegaron desde esta constelación vinieron a enseñarles, no eran guerreros y no podían pelear esta guerra que se avecinaba. Entonces volvieron al lugar donde provenían, salieron y les dijeron que se refugiaran mientras tanto en esos lugares subterráneos para que se salvaran de esta catástrofe. Entonces, la partida de los maestros antiguos en la hora cero, 10.481 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros, los dioses dejaron la tierra. Su partido señala un nuevo capítulo en la historia de mi pueblo. Pero en ese momento ni siquiera Ina, que era el príncipe de los Ugo-Mongulala, que lo vemos, su más fiel servidor y el primer príncipe de los Ugo-Mongulala, conocía los terribles acontecimientos que iban a suceder. Con ojos ardientes miraron hacia el cielo, pero las naves doradas no regresaron. Los cielos estaban vacíos, sin brisa, sin sonido alguno. El cielo siguió vacío. Ellos se fueron y seguían esperando la promesa que volvieron, ¿no? Pero pues no volvieron en mucho tiempo. Entonces aquí vemos que el lenguaje de los dioses, en el lenguaje de los blancos bárbaros, Uga significa aliado, juntado, Mungu significa escogido, elegido, y Lala significa tribus. Los Uga Mongulala son las tribus escogidas aliadas. Los 2 millones que constituían las tribus escogidas gobernaban sobre un imperio de 362 millones de personas, como habíamos visto, ¿no? Este es el mapa que aparece en el libro y cómo era en ese tiempo Sudamérica. Aquí vemos las 26 ciudades que ellos construyeron, ¿no? Y que había un gran río que fluía por este lado, y acá de norte a sur. Aquí, ese gran río que donde ellos navegaban aquí, hoy en día no está. Este mapa cambió totalmente. Más adelante vamos a ver por qué este mapa cambió y por qué estas 26 ciudades fueron destruidas en esa primera gran catástrofe. Y que aquí era la población donde vivían estos 362 millones de estos antiguos aborígenes. Y que los Ugo-Mongulala eran 2 millones, donde eran las tribus escogidas aliadas para que les enseñaran el conocimiento que traían estos maestros desde esta constelación desperta para que les enseñaran a ellos. Los 2 millones que constituían las tribus escogidas gobernaban sobre un imperio de 362 millones de personas.
ya que a lo largo de los siglos los maestros antiguos habían sometido a otras tribus. La primera gran catástrofe cae como una losa sobre los acontecimientos de los 13 primeros años de la historia de mi pueblo. Entonces nos dicen que después de que los maestros antiguos se fueron, en esos 13 años vino la primera gran catástrofe. Entonces miremos a ver qué pasó. El lenguaje de los dioses. En quechua es como los blancos bárbaros denominan nuestro idioma. Se compone de buenas y sencillas palabras que son suficientes para describir todos los misterios de la naturaleza. Ni siquiera los incas conocen la escritura de los dioses. Existen 1400 símbolos que producen significados diferentes según su secuencia. Los signos más importantes son el de la vida y el de la muerte, representados por el pan y el agua. Todas las notaciones de la crónica comienzan y terminan con estos símbolos. Aquí vemos que colocamos los símbolos, ¿no? Entonces, aquí mismo en el canal también, cuando le mostramos el templo de Holanda, vemos que el templo tenía un gran libro, que era un libro blanco con páginas doradas, y en la tapa una pirámide equilátera de 3 lados, y que cuando abrían ese libro, en la primera página habían 2 manos, que representan las obras, ¿no? Y en las demás hojas habían animales, eran jeroglíficos. Es muy parecido a lo que ellos decían. Entonces todo estos libros, todo lo que ellos escribían, empieza con esto, ¿no? Entonces vemos que todos estos signos y símbolos, tanto están escritos en el templo de Akakor como en el templo de Holanda. Son lo mismo igual. Y lo mismo que hizo Jesús cuando dio los símbolos del pan y el vino, cuando se sentó con sus discípulos. Lo partió y lo dio a ellos. Les dijo comed y beber de ellos. Porque esta es la vida, este es el conocimiento, ¿no? Que es la vida, lo que tenemos que nosotros. Entonces vemos que es muy parecido, ¿no? Lo que ellos tenían en el gran templo del sol a lo que está en la Biblia también. Signos ominosos en el cielo. Ominosos es un presagio de mal tiempo, ¿no? La primera gran catástrofe cambió la vida de mi pueblo y el aspecto del mundo. 13 años después de la partida de los maestros antiguos, ocurrió la catástrofe. Fue enorme, y nuestra crónica la describe con terror. Los senadores escogidos estaban llenos de espanto y de terror. Ya no habían ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. La confusión y la oscuridad estallaban por doquier, y en el crepúsculo los hombres caminaban, desesperados en busca de comida. Mataron a sus propios hermanos, olvidaron el testamento de los dioses, la era de la sangre había comenzado. Después de que estos maestros antiguos se fueron en estos 13 años, hablan de una primera gran catástrofe, ¿no? Donde los hombres empezaron a matarse entre ellos mismos. Entonces podemos ver aquí cómo los hombres se olvidaron de las leyes que les habían enseñado estos maestros antiguos y empezaron a matarse los unos con los otros aquí en la tierra, y empezó una era de sangre. Entonces, veamos a ver cómo fue que empezó esta era de sangre y por qué. Dicen, en el periodo anterior a la hora cero existía otra nación de dioses que era hostil a nuestros maestros antiguos, según las imágenes del gran templo de Akakor, del sol en Akakor. Las extrañas criaturas parecían hombres, tenían mucho pelo y eran de piel rojiza como los hombres. Tenían 5 dedos en las manos y 5 en los pies. Más de sus espaldas crecían cabezas de serpientes, de tigres, de halcones y de otros animales. Entonces, fuera de estos que ellos conocían como los maestros antiguos, que eran muy parecidos a ellos, los maestros antiguos les decían, y que está escrito en el templo del sol, que había otra raza, ¿no? Otra raza de dioses hostiles, que está aquí, que sus cabezas crecían, que eran como de serpientes, de tigres, de halcones y de otros, y que tenían también 5 dedos en la mano y 5 en los pies. Pues hoy en día los conocemos como los famosos Anunnaki, ¿no? Nefilines, Elohimos o reptilianos, y que esa raza estaba en una disputa, en una pelea con los maestros antiguos aquí en este planeta. Pues sabemos que esta raza cayó hace mucho tiempo aquí a este planeta y empezó, como el hombre apenas estaba empezando a conocer las leyes, se hicieron como eran parecidos a los dioses. Entonces nos manipularon y se apoderaron de nuestro planeta. Y hoy en día todavía están apoderados del planeta, porque fuera de que han existido grandes catástrofes y peleas, viene la última batalla que tenemos que dar en este tiempo. Pero mientras tanto, veamos cómo fue esa batalla y contra quién peleaban estos maestros antiguos. Los Uga Mongulala hablaban de otra raza, posiblemente extraterrestre, con la que estaban en guerra sus dioses. Nuestros sacerdotes dicen que en el periodo anterior a la hora cero existía otra nación de dioses que era hostil a nuestros maestros antiguos. Según las imágenes del gran templo del sol en Akakor, las extrañas criaturas parecían hombres, tenían mucho pelo y eran de piel rojiza. Como los hombres, tenían 5 dedos en las manos y 5 en los pies.
mas de sus espaldas crecían cabezas de serpientes, de tigres, de halcones y de otros animales. Según narran las crónicas de Acacor, después de esta catástrofe la estructura geológica del terreno cambió y los lugares sagrados de Salacere, Tiahuanaco y Manoa fueron destruidos por la furia terrible de los dioses. A esta primera catástrofe le siguió otra. Ellos dicen que en esos 13 años de los maestros partieron, empezó esta gran catástrofe, ¿no? Estas dos razas se empezaron una guerra por el poder de este planeta, ¿no? Esto también nos lo hablan en el Mahabharata hindú, ¿no? Donde pelearon en ese mismo tiempo los dioses y los titanes por el poder de este planeta. Entonces, esto está escrito en varios libros, ¿no? Pues de pronto, en tiempo y espacio, de pronto esto no sea el 10.468 que ellos hablan, pues puede ser más antes o más después, pero es más o menos parecido, ¿no? Sino que este es el tiempo que aparece en este libro, para que después con otro no vamos a ver que, ay, eso sucedió antes o después. No, ellos dan este tiempo, pero hay unos dicen que sucedió 11.000 años atrás, otros 10.500, otros hablan de 12.000, pero más acorde, es muy acorde a ese tiempo. Entonces nos dice que las dos razas de dioses que estaban representadas en las imágenes del gran templo del sol en Acacor comenzaron a disputarse, quemaron el mundo con calor solar y trataron de arrebatarse el poder la una a la otra. Donde dice quemaron el mundo con calor solar, es que se disputaron este planeta y una gran pelea, más que todo allí en la Atlántida, ¿no? Que muchos están empezando a conocer qué es la Atlántida, ¿no? Cayeron muchas bombas atómicas, como las que van a caer ahora en este planeta. Y la fisonomía y el mapa geofísico de este planeta cambió. Entonces, esas dos razas empezaron una pelea muy fuerte durante esos 13 años. Entonces, aquí ellos nos hablan que esto está reflejado y escrito en el Templo del Sol en Acacor. Entonces, que esa pelea en esos 13 años de esas dos razas, ¿no? Muy poderosas. Sin embargo, y por primera vez, la providencia de los dioses salvó a los Uga Mongulala, recortando las últimas palabras de nuestros maestros antiguos, anunciando la catástrofe. Ina ordenó la retirada hacia las residencias subterráneas. Para poderse ellos salvarse, los Uga Mongulala se tuvieron que retirar hacia las residencias subterráneas, ¿no? De esta peligrosa catástrofe, y está hacia ahí, escondido mientras que pasaba esta guerra, que dio hundimiento a muchas cosas, ¿no? Muchos continentes quedaron hundidos y otros aparecieron. Entonces, sigamos viendo qué fue lo que sucedió. Entonces nos dicen que la primera gran catástrofe, en el año 13, que ellos lo hablan como la hora cero, y nos dan el tiempo de 10.468 a.C., es un año trágico en la historia de mi pueblo. La tierra fue visitada por la mayor catástrofe de la que la memoria guarda. Recuerdo, superó incluso a la segunda gran catástrofe 6.000 años después. O sea, ellos nos dicen que esta primera catástrofe superó incluso a una segunda catástrofe que vino 6.000 años después. Cuando las aguas del gran río fluyeron corriente arriba, la primera gran catástrofe destruyó el imperio de nuestros maestros antiguos y trajo la muerte a millones de personas. Lo que estaba abajo se puso arriba, y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. El sonido y la furia de los dioses parecían no tener fin. Incluso los refugios subterráneos comenzaron a temblar. Entonces ya vemos que se peleó por estas dos razas, que eran estos Anunnaki y la gente que vino de las estrellas, más que todo de la gente de Miguel, de Gabriel, de Rafael y Uriel, pelearon contra estos, los pleyadinos, y pues utilizaron muchas armas que hoy en día son desconocidas, ¿no? Muy poderosas. Y dice que este imperio que tenía estas 26 ciudades que estaban de los maestros antiguos construyeron sobre Sudamérica fueron destruidas y quedaron bajo el agua. Hoy en día se tiene recuerdo porque hay unas que quedaron todavía sumergidas encima porque estaban en las montañas. O sea que sabemos que esta gran batalla fue en ese tiempo y sucedió. Veamos un videito aquí que nos habla de esta pelea. En el año 13, que corresponde al 10.468 a.C. de nuestra era, sobreviene la primera gran catástrofe, que afectó no solo a su pueblo, sino también a otras civilizaciones de todo el mundo, y es recogido por muchas culturas. Lo que estaba abajo se puso arriba, y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. En este caso, el pueblo de los Uga Mongulala se refugió en las residencias inferiores, tal y como les ordenaron los dioses antes de su partida.
Pero ¿cómo sabían estos dioses qué acontecimientos sucederían en la tierra? Entonces acordemos que estos dioses sabían que iba a suceder porque tenían naves muy poderosas, que podían ver el tiempo, ¿no? Podían devolverse en el tiempo o adelantarse en el tiempo como querían. Y sabía que venía esta gran catástrofe. Por eso les dijeron a ellos que se escondían en las residencias subterráneas para que pues se pudieran salvar, mientras peleaban con esa otra raza hostil, ¿no? Esto aparece también en la Biblia como cuando Miguel peleaba contra el dragón peleaba contra Miguel, ¿no? Y no prevaleció el dragón en el cielo y fue mandado a la tierra. Hay de los moradores de la tierra, porque el dragón ha ascendido sabiendo que le queda poco tiempo. Pues se viene peleando en este planeta desde hace mucho tiempo, ¿no? También sucedió atrás, 80.000 años atrás, sucedió en la antigua Lemuria, ¿no? Donde hubo esta gran pelea y hubo un día la Lemuria. Ahora sucedió acá, en esta parte entre la Atlántida, donde se hundió la Atlántida, se hundieron muchos continentes, quedaron bajo tierra. Y también como esta raza hostil atacaron, pues todo lo que habían hecho estos maestros antiguos fue destruido acá, ¿no? Menos las residencias subterráneas. Entonces aquí vemos cómo esta pelea todavía sigue, ¿no? Y va a volver otra vez, porque ya es el tiempo. Porque ellos hablan que cada 6.000 años iba a suceder esta catástrofe. Pero después de eso, pues vino otra gran catástrofe, ¿no? Que esa sí tenemos y conocemos de qué se trataba. La primera gran catástrofe dio a la superficie de la Tierra un aspecto diferente. El curso de los ríos quedó alterado y la altura de las montañas y la fuerza del sol cambiaron. Hubo continentes que quedaron inundados. Las aguas del gran lago retrocedieron hacia los océanos. El gran río fue desplazado por una nueva alineación montañosa y afluía ahora rápidamente hacia el este. Entonces vemos que el mapa cambió, ¿no? Vemos que aquí dice que muchos quedaron inundados, ¿no? La Atlántida quedó inundada. Esta parte de aquí, que era lo que quedaba de Australia, y la antigua, que eran parte de la antigua Mu, y lo que quedó de la antigua Lemuria, que es Nueva Zelanda, pues quedó un pedazo, ¿no? Entonces todo esto fue destruido y quedaron inundados. Entonces el mapa cambió, ¿no? Ya esto no está, pero nos dicen que en Sudamérica, donde le mostramos el mapa, que había un gran río que corría desde el norte hasta el sur, desapareció ese río, se juntó aquí esta parte y se formó aquí esta cordillera que llamamos la cordillera de los Andes, ¿no? Ya sabemos cómo y por qué se fundó esta cordillera aquí, que es la que tenemos actualmente, ¿no? Porque dicen que cayeron muchas poderosas bombas. Pues creemos que eran pues más poderosas que las que hoy tienen, ¿no? Entonces, esta cordillera es la que hoy en día se mantiene como la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces vemos que el mapa cambió, ¿no? Y ha cambiado el mapa de este planeta en varias partes. Pues esta guerra puede volver porque estamos pendientes y atentos a lo que nos dicen las señales y los símbolos de la tercera gran guerra que se avecina para nosotros, que es la tercera guerra, que es nuclear. Entonces tenemos que estar atentos y empezar a ver dónde nos podemos refugiar. Entonces, digamos, dice que como ellos hablaron que después, 6.000 años después, hubo otra gran catástrofe, aquí hablan de eso, ¿no? La segunda gran catástrofe. Terrible es la historia, terrible es la verdad, y los dioses comenzaron a destruir al pueblo. Enviaron una potente estrella cuya roja estrella ocultó el cielo, y enviaron un fuego más brillante que 1.000 soles juntos. Había comenzado la gran sentencia. Entonces, ellos nos dicen que enviaron una potente estrella roja, ¿no? Que era como el calor de 1.000 soles. Pues era un asteroide que cayó aquí. Han caído muchos asteroides a la Tierra, pero este asteroide, pues no hay señal de que cayó en la Tierra, cayó en el mar. Y allí empezó lo que nosotros llamamos el Gran Diluvio, que sí está revelado en muchos libros y en la Biblia, ¿no? El Gran Diluvio universal. ¿Por qué sucede esto? Porque desde que empezó la primera gran catástrofe hasta la segunda, en esos 6.000 años, vino en este planeta una gran era que se llama la era de la oscuridad, donde reinaban esta raza hostil, dominaba gran parte de la Tierra. Empezó una era de oscuridad donde los hombres empezaron a matarse los unos a los otros por el poder. Entonces nos dicen que había comenzado la gran sentencia. Durante 13 lunas cayeron las lluvias, crecieron las aguas de los océanos, los ríos afluyeron hacia atrás. El gran río se convirtió en un enorme lago y los pueblos fluyeron, destruidos. Se ahogaron en la terrible inundación. Esta es la primera gran catástrofe que hablan, que es la del diluvio, ¿no? Ya sabemos, y en este diluvio nos dicen fue que cayó un asteroide o un meteorito. Y allí empezó este primer gran diluvio.
En el libro de Enoch y en la Biblia habla que había gigantes en la tierra, ¿no? Y que estos gigantes empezaron a reproducirse y empezaron a comerse todo lo que había en la comida. Cuando ya no había comida para ellos, empezaron a hacer los holocaustos, se comían los seres humanos. Por eso vino esto. Y donde aparece Noé, ¿no? Y Noé, dice el libro secreto de Juan, que se escondió en una nube brillante. Hoy en día sabemos que en una nave, Noé, los animales y muchos otros seres humanos. Por eso Noé significa una nueva orden de especie. Desde hace 6.000 años aproximadamente hubo en este planeta una nueva orden de especies. Y quedaron animales para darse cuenta que sí habían gigantes en este planeta. Por eso fue que es destruida. Pues nos aproximamos a otra gran catástrofe que hablan ellos y que vuelven los maestros otra vez a ayudarnos. Porque el hombre se olvidó de las leyes, se empiterna, violó el pacto. Pues se le olvidó quién era, se le olvidó el origen. Entonces nos aproximamos para esto. Si el hombre cambia, podemos detener esto, pero la naturaleza y el hombre no ha querido cambiar, por eso es que viene otra catástrofe. Pero se sabe que van a quedar muy pocos, que son los que van a repoblar este planeta. Entonces sucedió otro acontecimiento después de que sucedió esta segunda catástrofe, ¿no? Dice que en Acacor inferior se inició una gran guerra civil, que habría llevado a mi pueblo a la extinción, a no ser porque entonces ocurrió un hecho que desde hace tiempo había sido profetizado por los sacerdotes. Cuando mayor era la necesidad, los maestros antiguos regresaron, y con su regreso se inicia un nuevo capítulo en la historia de los Hugo Mongolala. Pero aquí dice que después de que empezó el diluvio, dicen ellos que los maestros antiguos regresaron. Pero serían los mismos, porque aquí, en el Gran Templo del Sol, y en ellos, está escrito que llegaron seres, pero no eran los mismos que eran seres muy diferentes. Entonces, estos seres que llegaron empezaron a dominar todas estas tierras y cambiaron todo lo que los maestros antiguos llegaron. Hoy en día sabemos que estos seres eran esta raza de Anunnakis que se disfrazó de los maestros antiguos para llegar y dominar, y borraron toda la memoria de los maestros antiguos y cambió. Ya nuestros antiguos orígenes empezaron a hacer rituales, sacrificios, holocaustos, para que lloviera, para que... Entonces, sabemos que estos no eran seres buenos, ¿no? Eran malos que nos enseñaban otras costumbres. Entonces, veamos aquí el video de quienes llegaron. Castigaremos al pueblo, lo erradicaremos de la faz de la tierra, al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo, porque han rechazado nuestro legado. Los Uga Mongulala estaban al borde de la extinción a consecuencia de las guerras con otros pueblos, pero según narran sus escritos, los maestros antiguos regresaron. En el año 7315 y 3166 a.C., los maestros antiguos de las tribus escogidas regresaron a Acacor y asumieron el poder. Que nos hablan en esta parte de que los maestros antiguos regresaron y asumieron el poder. ¿Pero realmente eran ellos o qué? Pues esta es la primera parte. En la segunda parte los vamos a saber quiénes eran ellos, quiénes regresaron y qué pasó en esta parte aquí de nuestro territorio, que hasta hoy en día se mantiene, ¿no? Y entonces hemos creído muchas cosas como verdad, pero la verdad realmente ha empezado a ser develada poco a poco y vamos empezando a saber qué está pasando y contra quién realmente es que hay que luchar. Pues aquí nosotros los invitamos a que investiguen, ¿no? Si no han leído la crónica de Acacor, que la descarguemos, se puede descargar en PDF y empecemos a leerla, porque es una historia muy parecida a otras historias de otros pueblos que están muy parecidas a la de los mayas, a la de los hopis. Entonces, en la segunda parte que les vamos a traer después, para que estén pendientes, les vamos a decir quiénes eran esos que llegaron y qué empezaron a hacer aquí en esta parte de este continente, de Sudamérica. Entonces, la invitación es para eso, ¿no? Para que investiguemos y empezamos a hablar qué es la verdad y no comamos cuento de que nos digan que si era real que nuestros antiguos orígenes hacían rituales. No, es que ellos no lo hacían. Llegaron a otra raza hostil y eso es lo que nos enseñan, muy parecidos a los maestros antiguos, y borraron todas las memorias de los maestros antiguos, pero muchas cosas han quedado y esas cosas que quedan hoy es las que tenemos que empezar nosotros a decir a la gente para que nosotros sepamos cuál es la verdad y qué es lo que tenemos que hacer, porque viene otra gran catástrofe para este planeta, ¿no? Y puede caer otro cometa, otro asteroide que es el que va a cambiar el curso de este planeta. Entonces tenemos que estar atentos y pendientes para nosotros tener y poder empezar porque viene algo que llama la supervivencia eterna. Entonces, en el segundo capítulo les vamos a explicar
cuál es esa otra raza que llegó y por qué cambió todo en este planeta. Entonces, aquí les dejamos con nuestras redes sociales, ¿no? De nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones. Y les dejamos el WhatsApp para que nos escriban si algo. Allí está. Pues de mi parte, pues que tengan muy buenas noches y que descansen. Ojo, empecemos a investigar este tema.